Bueno, muy buenos días. Le doy la bienvenida a los alumnos del curso diurno de procedimientos especiales en la Universidad Miguel de Cervantes. Esta va a ser una clase asincrónica, es decir, esta clase la voy a dejar grabada para que esté disponible el día 23 de junio del año 2023 para los alumnos a las 10 en punto de la mañana. A esa hora se va a empezar a transmitir esta clase. Bueno, como ustedes saben, este curso ha sido tomado por mí ya en la etapa final, entonces me voy a centrar en ciertas cosas en esta clase. En esta clase me voy a centrar en dos cosas fundamentalmente. Primero, lo que ya les había adelantado, que tiene que ver con, vamos a hacer un paralelo entre el cumplimiento incidental y el juicio ejecutivo. Esa va a ser la primera parte de esta clase. La segunda parte de esta clase se va a referir a ciertos temas que me gustaría que fueran revisados por ustedes eh, y a los cuales yo les voy a dar preeminencia, que son los siguientes temas que vamos a tratar de desarrollar en esta clase asincrónica. Eh, Primero, el juicio ejecutivo, generalidades. Voy a hablar de las generalidades del juicio ejecutivo. En segundo lugar, voy a tratar de desarrollar de manera muy sucinta, muy rápida, los requisitos de procedencia de una ejecución respecto del juicio ejecutivo. En tercer lugar, vamos a tratar de estudiar, los voy también a pasar de manera somera, y esto es para que ustedes vean la importancia que tienen cada uno de los requisitos de procedencia de una ejecución o de un juicio ejecutivo propiamente tal. También vamos a ver la tramitación del juicio ejecutivo. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a revisar va a ser un paralelo entre el juicio ejecutivo y el cumplimiento incidental. Empecemos con la primera cosa y vamos a ver que las ventajas y desventajas o las igualdades que hay entre el cumplimiento incidental y el juicio ejecutivo. Primero, en cuanto a los títulos ejecutivos que pueden cumplirse en cada uno de estos procedimientos. En el cumplimiento incidental solamente se pueden cumplir resoluciones judiciales, fundamentalmente eh, sentencias definitivas ejecutoriadas. En cambio, tratándose del juicio ejecutivo, tenemos una gran cantidad de títulos ejecutivos, no solamente las sentencias, sino otros títulos ejecutivos que están en el artículo 434 e incluso en leyes especiales. También nos vamos a darnos cuenta de que existen más títulos ejecutivos eh, que no están en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, en resumen, en este primer paralelo podemos ver que en el cumplimiento incidental solamente se pueden cumplir resoluciones judiciales, principalmente sentencias. En cambio, hay un amplio espectro y abanico de otros títulos ejecutivos que se pueden cumplir a través del juicio ejecutivo. Segundo paralelo, diferencia, igualdad, la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad para pedir el cumplimiento incidental? Ya habíamos señalado que conforme al 233 del Código de Procedimiento Civil, la oportunidad es un año desde que se hace exigible el cumplimiento, es decir, desde que causa ejecutoria la sentencia o desde que esté ejecutoriada la sentencia. Un año, tenemos un año. En cambio, tratándose del juicio ejecutivo, de los títulos ejecutivos, tenemos 3 años. ¿3 años desde cuándo? Desde que se haga exigible la ejecución, y ya vamos a ver desde cuándo se hace exigible la ejecución respecto de otros títulos ejecutivos diferentes a las sentencias. Vamos al tribunal competente. Tratándose del cumplimiento incidental, el tribunal competente va a ser el mismo tribunal ante el cual se realizó el juicio declarativo. El mismo tribunal. Es decir, no se aplican reglas de competencia diversas. Aquí solamente operaría la regla general de competencia, denominada de la ejecución, que nos dice que el cumplimiento de las resoluciones judiciales se va a ceñir y se va a realizar eh, respecto del tribunal que conoció en única o en primera instancia. Respecto del juicio ejecutivo, se van a aplicar las reglas generales, perdón, las reglas de competencia absoluta y relativa normales para cualquier causa. Y en ese sentido,
también nos vamos a percatar de que una de las excepciones respecto del juicio ejecutivo es la excepción de incompetencia, ¿no? Incompetencia absoluta o incluso incompetencia relativa. Sigamos, veamos otro paralelo. En cuanto a las defensas, como ya vimos, en el artículo 234 están las defensas en el cumplimiento incidental y pudimos percatarnos de que las defensas en el cumplimiento incidental son diferentes a las defensas que señala el juicio ejecutivo en el 464. Pero aparte de ser otras las defensas, o algunas son coincidentes, pero otras no son iguales, lo esencial de esto es que deben fundarse en hechos o causas que sean posterior a la dictación de la sentencia en el juicio declarativo, por una parte, y deben acompañarse, por otra parte, documentos fundantes. Y en el caso de tratarse de la falta de ejecución o de la destrucción de la cosa, etc., en ese caso deben estar revestidas de fundamento plausible. En cambio, en el juicio ejecutivo no se debe acompañar un documento fundante, ni tampoco está revestida de fundamento plausible, y tampoco también se pueden aplicar otras excepciones que tengan como fuente, que si en el caso de la sentencia definitiva, un hecho acaecido anteriormente. Podría ser, porque no es una limitación en el juicio ejecutivo. Bueno, en cuanto al plazo, vamos a otro aspecto, el plazo de la defensa. En el cumplimiento incidental yo ya les había dicho que el plazo para defenderse son 3 días, porque es cumplimiento incidental con citación. Es decir, tenemos 3 días para poner defensas u oponernos al cumplimiento incidental. En cambio, en el juicio ejecutivo, con la reforma de la ley 21.394 de diciembre, del 30 de noviembre del año 2021, tenemos que se eliminó ese plazo de 4 días y actualmente el plazo es de 8 días en los casos en que el requerimiento de pago se practica dentro del territorio de competencia del tribunal y se aumenta según la tabla si es el requerimiento se realiza fuera del territorio de competencia del tribunal. Entonces, por una parte tenemos 3 días, por otro tenemos 8 más tabla. Ahora, en el cumplimiento incidental, si es que se pide el cumplimiento respecto a un tercero, el plazo para oponerse va a ser 10 días. Vamos a otra diferencia más. En cuanto a la notificación, en el cumplimiento incidental es bastante sencillo porque ya hubo un juicio, por lo tanto la notificación estándar va a ser la notificación por cédula, se notifica por cédula, salvo que el cumplimiento se pida respecto de un tercero, y en este caso obviamente como no ha sido emplazado previamente ni notificado, la notificación válida va a ser una persona subsidiaria, etcétera, por aviso, etcétera. En cambio, en el caso del juicio ejecutivo, tenemos que hay una suerte de doble notificación. Tenemos una notificación conocimiento, en donde se notifica la demanda ejecutiva, y por otro lado, la notificación requerimiento, donde se solicita que el ejecutado cumpla con una actividad. Y esto es bastante trascendente porque la notificación conocimiento se realiza en el cuaderno principal y la notificación requerimiento se realiza en el cuaderno de apremio. Y la trascendencia está en que el plazo para poner las excepciones se va a contar desde que se realice el requerimiento de pago, es decir, la notificación requerimiento en el cuaderno de apremio. Desde ahí se va a contar el plazo para poner excepciones. En el otro caso, en el cumplimiento incidental, desde que se notifique por cédula o personalmente en el caso de un tercero. Sigamos adelante. ¿Qué pasa con la tramitación de la oposición en el cumplimiento incidental? En este caso, en el cumplimiento incidental, la tramitación va a ser vía incidentes. Es decir, se va a aplicar una tramitación igual que los incidentes generales, es decir, se presenta la petición en este caso, hay 3 días para contestar u oponerse, más bien oponerse a esta petición. El juez puede resolver de plano, es decir, de plano, digamos, sin recibir el incidente a prueba, o puede recibir el incidente a prueba durante 8 días, notificando la interlocutoria, en este caso de prueba, incidental por el estado diario, y también, una vez que vence este término probatorio de 8 días, dictando fallo inmediatamente.
En cambio, en el juicio ejecutivo tenemos todo un procedimiento especial que está tratado en los artículos 434 del Código de Procedimiento Civil y siguientes, y nos vamos a dar cuenta que por ejemplo, hay dos cuadernos, pero el juicio propiamente tal se va a llevar en el cuaderno principal, en donde se va a notificar la demanda, o sea, se va a presentar la demanda, se va a resolver mediante una resolución judicial, que es el despáchese, luego se va a notificar, si se requiere pago en el cuaderno de premio, va a haber un plazo para oponer excepciones, habrá una oposición de excepciones en el cuaderno principal, el plazo ya lo señalamos. Después de eso va a haber un plazo de 4 días, vamos a ver, para que se hagan observaciones a esta excepción. Después se va a recibir la causa, bueno, se van a declarar admisibles las excepciones, se recibe la causa prueba. Después hay un periodo de observaciones a la prueba y después se va a citar a la sentencia, después fallo. Es decir, hay un procedimiento respecto del cumplimiento, perdón, respecto del juicio ejecutivo propiamente tal, y no se remite al procedimiento incidental, como sí ocurre tratándose del cumplimiento incidental. Fundamentalmente, esas serían las diferencias o el paralelo que existe entre el cumplimiento incidental y el juicio ejecutivo. Para terminar, en cuanto a cómo se realiza, digamos, el cumplimiento propiamente tal, tratándose de cumplimiento incidental y tratándose del juicio ejecutivo, también tenemos algunas diferencias. Como vimos en el cumplimiento incidental, las reglas para hacer los pagos, para pagar una deuda, por ejemplo, se remiten a las normas del embargo del artículo 450 del procedimiento del juicio ejecutivo. Sin embargo, también existen estas reglas generales para el cumplimiento incidental y que podrían aplicarse también quizás al juicio ejecutivo por disposición del libro primero del Código de Procedimiento Civil, que tienen que ver con esta posibilidad de, de que se produzca un delito que es el desacato al cumplimiento de una resolución judicial y por otra parte que se pueda apremiar al deudor, a la parte que no está cumpliendo, con multas y arrestos, conforme lo vimos en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. En cambio, el juicio ejecutivo tiene formas específicas y especiales para hacer cumplir lo que está ordenado en el título ejecutivo, que son las reglas vinculadas al embargo y liquidación de bienes que también vamos a revisar someramente en los próximos minutos. Entonces, esa podría ser la primera parte, o esta es la primera parte de la materia que quería que revisáramos, y con esto concluimos lo que es la materia de cumplimiento incidental, para que posteriormente, a las 11:15 aproximadamente, quizás 11:30, podamos conversar de lo que les estoy exponiendo en este momento. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte que yo quería revisar y mostrarle a ustedes, y son como cosas importantes, cosas muy importantes a las cuales hay que hacer bastante hincapié respecto del juicio ejecutivo. Bueno, ahora me voy a referir a algunos puntos respecto de las generalidades del juicio ejecutivo. Primero, en cuanto a la clasificación, algunos estiman que el juicio ejecutivo es un juicio especial. Sí, podríamos decir que el juicio ejecutivo es especial. ¿Por qué razón? Porque su objetivo es también especial. No es un objetivo genérico, sino que el objetivo es cumplir con este tercer momento jurisdiccional, que es el cumplimiento de los juzgados, ¿no es cierto? La ejecución. Podríamos decir desde esa perspectiva que es especial. Pero también podríamos decir que el juicio ejecutivo es de aplicación general. Claro, porque el juicio ejecutivo se aplica a cualquier tipo de obligaciones que estén contenidas en un título ejecutivo. Eso es lo primero que podríamos decir. Para algunos puede ser general, para otros puede ser especial. ¿Vale? Las dos aseveraciones yo creo que están correctas. Especial o general. Otra cosa importante y general, genérica respecto del juicio ejecutivo es la ubicación. Si uno ubica en el código el juicio ejecutivo, está tratado
en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil. Es decir, este libro tercero es el libro de los procedimientos especiales. Entonces, es un procedimiento con características especiales. Es un procedimiento que tiene una regulación especial, a la cual obviamente se le pueden aplicar regulaciones del libro primero del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones generales de todo procedimiento, siempre y cuando no se interpongan o no sean contrarias a las normas especiales del mismo procedimiento ejecutivo. También otra generalidad del procedimiento ejecutivo, que muchas veces se olvida, es que al menos en el título, en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, existen tratados tres procedimientos ejecutivos. Primero, el procedimiento ejecutivo más importante, que sería el procedimiento ejecutivo de obligación de dar o hacer, porque acuérdense que la obligación de dar también contiene la de entregar, perdón, de dar, el juicio ejecutivo de obligación de dar, primero de dar, porque la obligación de dar contiene la de entregar. Ya, es decir, cuando quiero que me entreguen una cosa, también puedo usar ese juicio ejecutivo. Pero también hay dos juicios ejecutivos ahí tratados, que si bien tienen normas especiales bastante resumidas, eh, ya voy a decir por qué, son el juicio ejecutivo de obligación de hacer y el juicio ejecutivo de obligación de no hacer. Es decir, es posible, siempre y cuando esté en un título ejecutivo, hacer exigible por la fuerza y por este procedimiento una obligación de hacer. Esto es muy propio por ejemplo, de los artistas, de presentaciones que tienen que realizar, es una obligación de hacer. O, por ejemplo, la obligación de construcción, en el caso en que uno entrega, obviamente, el material y entrega el dinero, es una obligación de hacer. Es decir, no me están vendiendo un trabajo, el trabajo hecho o una cosa, sino que me están vendiendo o me están entregando, están obligándose a trabajar en ciertas obras, construcciones, lo que sea. Y también está la obligación de no hacer, es decir, de una abstención. ¿Y cómo se relacionan estos tres juicios ejecutivos? Que, en definitiva, el juicio ejecutivo de obligación de dar es el juicio ejecutivo que está más regulado y por lo tanto viene a ser supletorio al resto de los juicios ejecutivos, es decir, el juicio ejecutivo de obligación de hacer y de no hacer. Eso es por una parte. Y por otra parte, también vamos a revisar seguramente en la última clase, la clase del martes, vamos a revisar que en definitiva los juicios ejecutivos de obligación de hacer y de no hacer, cuando no se puede obligar a que una persona haga a lo que se comprometió o que deshaga lo que se comprometió a no hacer, en definitiva se van a convertir en juicios ejecutivos de obligación de dar, dar en el sentido de indemnizar este incumplimiento. Bueno, eso a grandes rasgos podemos decir de la generalidad del juicio ejecutivo, pero sin embargo queda una cosa bastante importante que tiene que ver con la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo y de lo que ocurre en la práctica. Y, mm, y qué puede pasar en adelante con las regulaciones del juicio ejecutivo. Bueno, lo que les puedo decir respecto al juicio ejecutivo es que, para terminar, es que el juicio ejecutivo como tal, como uso de la jurisdicción, es decir, como este poder de ver para resolver conflictos de interés de relevancia jurídica con efecto de cosas juzgadas, recién se va a producir cuando hay oposición, es decir, cuando se presentan excepciones, porque si no se presentan excepciones, como ustedes bien ya saben, no hay juicio ejecutivo, no hay nada que discutir, solamente hay que cumplir, es decir, usar la jurisdicción en este tercer momento jurisdiccional, solamente para cumplir forzadamente. Y la jurisdicción se va a ejercer en plenitud solamente cuando se oponen excepciones a la ejecución. Si no hay excepciones, no hay uso de la jurisdicción y no hay juicio ejecutivo. Y en este sentido, en cierta medida, las partes se invierten en el juicio ejecutivo, porque resulta ser que si yo tengo un título ejecutivo, que ya lo vamos a revisar más adelante, yo estoy habilitado
para cumplir por la fuerza lo contenido en ese título ejecutivo. Y la discusión se va a dar respecto de la oposición, es decir, de las excepciones que presente el ejecutado. Ahí se va a producir la discusión y el uso de la jurisdicción. Entonces podemos decir que la demanda en el juicio ejecutivo está más bien configurada por las excepciones y la contestación a la demanda, en definitiva, va a estar dada por la observaciones que hace el ejecutante a las excepciones que presenta el ejecutado. Ese va a ser el, la discusión jurídica que se va a plantear, porque en definitiva, cuando yo presento una demanda ejecutiva, que siempre debe estar acompañada por un título, ahí no hay discusión posible, porque el título ya vamos a ver que contiene una obligación indubitada. Es decir, la discusión se va a producir cuando se duda de esa obligación o cuando se pide que se ataque o que el juez eh, no dé lugar a la ejecución o no siga adelante con la ejecución, porque este título adolece de vicio, porque ese título perdió fuerza ejecutiva, porque ese título no es título realmente ejecutivo, etcétera, porque está prescrito, etcétera, por varias razones. Entonces, el conflicto jurídico se da cuando se ponen excepciones. Si no se ponen excepciones, como bien sabemos, el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces sentencia definitiva de término y con él nos basta para seguir adelante con la ejecución. Ya sabemos que el juicio ejecutivo se tramita en dos cuadernos, al menos en el cuaderno principal, que es el cuaderno, digamos, jurisdiccional, y el cuaderno de apremio, que es el cuaderno más bien, podríamos llamar, es un cuaderno meramente administrativo, en donde que va a contener mandamiento de ejecución y embargo, que va a contener el embargo, va a contener después la fórmula para liquidar los bienes y posteriormente la adjudicación de esos bienes, la entrega de esos bienes, la entrega de los dineros, la venta, etcétera, la liquidación propiamente tal. Y esto para cerrar, eh, la función que se puede cumplir, que cumple el Estado realmente respecto a la ejecución, al no ser 100%, al no ser jurisdiccional realmente, en el caso que no haya excepciones, es meramente administrativa y en muchos países se le ha entregado a funcionarios que no son de, que no pertenecen al Poder Judicial y que menos ejercen jurisdicción. De hecho, los dos proyectos, el del 2009 y el del 2012, entregan la ejecución, cuando no se ponen excepciones, se la entrega a un oficial de ejecución, que es un funcionario que si bien tiene un nombramiento oficial, un nombramiento público, realmente remunerado por el ejecutante. Y podemos decir que actualmente en la mayoría de los juicios ejecutivos, 80% aproximadamente, no se ponen excepciones. Por lo tanto, el 80% de todo el trabajo que tienen los tribunales de justicia respecto de la ejecución es trabajo netamente administrativo. Por lo tanto, es una gran razón para sacar esta facultad o esta función a los tribunales de justicia y entregárselo a un funcionario que no sea un juez, ¿no? Porque los jueces están para ejercer jurisdicción, para resolver conflictos de interés de relevancia jurídica y no realmente para satisfacer intereses privados y que tienen que ver más bien con la administración y no con la función jurisdiccional. Por eso existe una discusión al respecto de qué va a pasar con la ejecución en Chile, si va a ser entregada a un juzgado, a un tribunal, como pueden ser los juzgados de cobranza, civiles podrían ser, o a este oficial de ejecución. Bueno, estas son las generalidades entonces del juicio ejecutivo, que quizás podríamos resumirlas como en tres puntos. Eh, lo primero, que el conflicto jurídico va a estar dado por la discusión acerca del título. Es decir, el conflicto va a estar dado por lo mencionado en las excepciones y en las observaciones de las excepciones. Segundo término, si es que no existen excepciones, hay una labor meramente administrativa, se va a cerrar el cuaderno principal o ejecutivo, no va a haber función jurisdiccional, sino solamente una función netamente administrativa. Y en último término, la mayoría de las ejecuciones
realiza esta función administrativa porque en el 80% de estas ejecuciones no hay ninguna excepciones que se interponen. Por lo tanto, no hay nada que discutir y el título ejecutivo se basta a sí mismo para seguir con la ejecución adelante hasta el pago. Bueno, como tercer tema, vamos a ver los requisitos que son necesarios para que se proceda a una ejecución o para que se proceda al juicio ejecutivo. Para que se proceda a una ejecución o al juicio ejecutivo propiamente tal, lo que necesitamos son 4 requisitos. ¿Cuáles son estos 4 requisitos? Que los vamos a abordar también de manera sucinta. Primer requisito, es necesario que exista un título ejecutivo. Necesitamos un título ejecutivo para presentar una demanda ejecutiva. Vamos a ver que muchas veces el título se confunde con la obligación, el título se confunde con la demanda no puede existir sin el título. Vamos a revisar eso. Primero, un título, eso es lo primero. En segundo lugar, necesitamos que el título no esté prescrito. Aunque desde el punto de vista procesal, claro, se confunde el título, pero realmente estamos hablando de la acción, porque como las acciones prescriben solamente, entonces tenemos que decir de que necesitamos que la acción ejecutiva no esté prescrita. Segunda, segunda consideración para empezar con una ejecución. Tercera consideración que necesitamos para comenzar con una ejecución. En tercer lugar, necesitamos que la obligación contenida en el título, podríamos hablar de la obligación ejecutiva, sea determinada. ¿Qué es lo que significa que sea determinada? Que esté absolutamente determinado, que esté claro lo que se debe. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la determinación más absoluta de lo que se debe va a estar dada por la especie o cuerpo cierto. Si se debe una especie o cuerpo cierto, obviamente cumplimos con este tercer requisito porque tenemos absolutamente claro y acotado lo que se debe, la especie o cuerpo cierto. Al otro extremo, podríamos también deber un género. Las cosas genéricas, en este caso, como para cumplir con una obligación genérica, se debe entregar un individuo a lo menos de una calidad media, debe estar determinada entonces en cuanto a la cantidad. Cantidad sí es genérica, cantidad. Bueno, es que la obligación, entonces que lo contenido en el título ejecutivo, es decir, la obligación sea determinada. También se habla que son sinónimos, que sea líquida o liquidable, o determinada o determinable. ¿Qué significa esto? Significa que se pueden deber cosas que en un primer momento no están claras, no están determinadas por lo que se debe, sobre todo tratándose de cosas genéricas y específicamente, por ejemplo, tratándose de dinero. Pero en este caso se va a entender que es determinable o liquidable la obligación cuando con meras operaciones aritméticas, es decir, suma, resta, división, multiplicación, podemos llegar a determinar lo que se debe sacando los datos del título. En el título deben estar todos estos datos para liquidar o determinar una obligación o lo que se debe. Y en último término, la obligación debe ser, es decir, lo que se debe, la obligación debe ser pura y simple. ¿Qué significa esto? Que no debe estar sometida a modalidad alguna. De hecho, bueno, las modalidades son plazo, condición y modo. De hecho, existen al menos 2 excepciones vinculadas a esto. La excepción de prórroga o esperas de plazo y que la obligación no tiene, o el título ha perdido su fuerza ejecutiva, no tiene fuerza ejecutiva en este momento, porque está sometida a la obligación a modo o a condición y ellas no se han producido. Bueno, esos serían las 4 condiciones que es necesario para iniciar un juicio ejecutivo, una ejecución. Repasemos: la existencia de un título ejecutivo, que la acción ejecutiva no esté prescrita, que la obligación sea líquida o liquidable, o determinada o determinable, que es lo mismo, y por último, que la obligación sea pura y simple.
voy a explicar dos de estas condiciones, que son como las más importantes, porque el resto, las otras dos son fácilmente explicables y creo que ya las expliqué, que son la existencia de un título ejecutivo y en segundo término, que la acción ejecutiva no esté prescrita. Vamos a la existencia de un título ejecutivo. Ocurre que para iniciar una ejecución siempre va a ser necesario la existencia de un título ejecutivo. Es impensable una ejecución por juicio ejecutivo sin la existencia de título ejecutivo. Eso es lo primero. Ahora, habría que definir lo que es un título ejecutivo. Y ustedes, aquí, todos los textos, todos los manuales dicen lo mismo, que un título ejecutivo es un documento que da cuenta de una obligación indubitada y que amerita a hacerla efectiva por la fuerza mediante el juicio ejecutivo, etcétera. Pero aquí los elementos esenciales son que es un documento y que da cuenta de una obligación indubitada. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y revisan el catálogo, por ejemplo, el 434, y también revisan las leyes especiales que tratan sobre los títulos ejecutivos, siempre el título ejecutivo va a estar representado por una materialidad, ya sea una materialidad física o en este caso también una materialidad, podríamos decir, digital. Pero siempre va a haber un documento, es decir, una materialidad que contiene escrituradamente una obligación indubitada. Y siempre va a tener que existir este documento, porque incluso en las situaciones más extremas, en donde no existe un título ejecutivo propiamente tal, que es en el caso de la confesión, toda la tramitación de esta gestión preparatoria denominada confesión va a estar adosada a la demanda ejecutiva. Y ese documento en el cual que va a estar, donde se va a levantar un acta y donde se van a realizar varias gestiones respecto a la confesión, va a estar, como les digo, adosada, adherida a la demanda ejecutiva. Es decir, en todos los casos estamos hablando de una materialidad, de un documento. Siempre es un documento y en segundo lugar, que da cuenta de una obligación indubitada. ¿Qué significa que da cuenta de una obligación indubitada? Significa que es una obligación respecto a la cual no existen dudas, no existen dudas respecto a su existencia, respecto a su monto, y es decir, está en condiciones de ser cumplida. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El ejemplo más preciso es un contrato. Un contrato en donde, por ejemplo, un contrato de compraventa. En un contrato de compraventa, y por ejemplo, de un inmueble, que tiene que constar por escritura pública, uno puede decir, miren, el 434 número 2 dice que las escrituras públicas son títulos ejecutivos. Entonces, si no me pagó la compraventa, entonces eh, tiene que pagármela y puedo iniciar un juicio ejecutivo. O por ejemplo, en un contrato en donde me obligo a realizar alguna cosa y no la hago y me pagan el precio, también podría iniciarme un juicio ejecutivo. Pero es que no es tan así, porque la obligación debe ser indubitada, es decir, debe haber pasado por un sedazo de un juicio o por un sedazo que podríamos decir establecido como requisito de título ejecutivo. Vamos a lo primero. Estamos en el sedazo de una sentencia, de un procedimiento declarativo. En el caso del incumplimiento de un contrato, obviamente pueden haber razones por incumplir el contrato. De hecho, el mismo 1552 del Código Civil, esta excepción de contrato no cumplido, uno puede decir, yo no cumplí el contrato porque tú tampoco lo cumpliste. Y en ese caso existe duda. Y para esa duda, es decir, no existe una obligación que sea indubitada, existe una obligación que merece muchas dudas porque el otro a lo mejor no cumplió. Y en ese caso, para que no existan dudas, debe ser sometida a un juicio declarativo. Y una vez que haya un juicio declarativo y hay una sentencia, la obligación es indubitada. Por otro lado, en el caso de cualquier otra escritura pública que contenga, por ejemplo, una obligación, claro, a lo mejor esta obligación no es actualmente exigible. A lo mejor esta obligación tampoco es indubitada en el sentido de que no está claro lo que se debe. O que también
se adhiere a un contrato en el cual a lo mejor la otra parte tampoco se haya llenado a cumplir en tiempo y forma. Está en mora, por lo tanto no se debe cumplir. Entonces, en este sentido, el título ejecutivo va a ser un documento, pero que contiene una obligación indubitada. Es decir, que no merece duda, ya sea porque fue pasada por el sedazo de un procedimiento declarativo, un proceso declarativo, o por otra parte, porque está establecido en el catálogo de títulos ejecutivos y da cuenta de esta obligación, que ya sabemos todas sus características, aparte de ser indubitada, debe ser pura y simple, actualmente exigible, etc. Todas esas cosas. Bueno, eso es respecto de lo general del título ejecutivo. Ahora, los títulos ejecutivos tienen varias características que son esenciales y que tienen que conocerlas. Vamos a analizar solamente tres características esenciales de los títulos ejecutivos y que son importantes para los estudios posteriores. Primera cosa que tienen que tener claro, los títulos ejecutivos solamente son creación del legislador. Solamente se pueden crear títulos ejecutivos por la ley. La ley solamente puede decir cuáles son títulos ejecutivos. Puedo ponerle un ejemplo. Hace un tiempo, quizás, bueno, 5, 7 años, 10 años, me parece que son cerca de 10 años, la factura, la factura que daba cuenta de la prestación de un servicio o la entrega de algún bien, no era título ejecutivo. Y en ese caso la factura, para uno cobrarla, como no era título ejecutivo, como no estaba establecida en la ley como título ejecutivo, nos daba cuenta de una obligación indubitada y teníamos que cobrarla mediante un juicio primero declarativo para con esta sentencia convertirla recién en un título ejecutivo. Actualmente las facturas son títulos ejecutivos porque fueron creadas recientemente por la ley y se transformaron en títulos ejecutivos. Entonces, eso es lo primero. Entonces, que los títulos ejecutivos son solamente creación del legislador. Ahora, hay una clasificación que ustedes van a poder revisar, esta clasificación de títulos ejecutivos legales, judiciales y convencionales. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo existen estos títulos ejecutivos convencionales, que son creación de las partes? No están así. Lo que pasa es que del catálogo lo establece la ley, pero dentro de este catálogo eh, se le da la posibilidad a que las partes, siguiendo la estructura de ese título ejecutivo creado por el legislador, puedan llenar y crear y convertir su acuerdo en título ejecutivo. Por ejemplo, el caso más importante es, por ejemplo, una escritura pública. Una escritura pública puede contener un título ejecutivo, eh, se puede vertir la voluntad de las partes en una escritura pública que es título ejecutivo. La misma transacción que tiene que tener forma de escritura pública para que valga como título ejecutivo, etcétera. Entonces, si bien las partes concurren con su voluntad, el título ejecutivo ya fue creado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier acuerdo al cual lleguen las partes no siempre va a ser título ejecutivo. Ese acuerdo tiene que estar materializado en el título ejecutivo creado por la ley para el efecto, como en el caso de la escritura pública y de la transacción. La transacción solamente tiene mérito ejecutivo en cuanto está contenido en la escritura pública. Bueno, eso es interesante. Creación de la ley, entonces, creación del legislador. Otra cosa interesante es que los títulos ejecutivos eh, son autónomos. Cuando digo que son autónomos, significa que se valen por sí mismos. ¿Qué significa esto? Significa que el título ejecutivo va a ser un título ejecutivo dentro de su categoría, pero si se desnaturaliza el título ejecutivo, no es posible hacerlo revivir complementándolo con otro título. Se valen por sí mismos y no necesitan otro título. Les pongo un ejemplo. Tratándose los cheques, la letra de cambio, el pagaré, son títulos ejecutivos autónomos porque se valen por sí mismos, no necesitan de nada para ser título ejecutivo. Y, por ejemplo, si llegaran a prescribir, yo no puedo revivir ese título ejecutivo con otro título ejecutivo que, por ejemplo, podría ser la citación a confesar deuda, porque estaría, en este caso, complementando el título ejecutivo y le estaría quitando esta característica esencial de ser autónomos. ¿Ya? Por último,
hay una clasificación bien importante respecto a los títulos ejecutivos que los trata de títulos ejecutivos perfectos y títulos ejecutivos imperfectos. O sea, tienen una característica esencial que son perfectos e imperfectos. ¿Cuál es el criterio clasificador respecto de que sean perfectos o imperfectos? El criterio clasificador es que los títulos ejecutivos perfectos inmediatamente pueden dar lugar a una ejecución, es decir, inmediatamente pueden ser el fundamento de una demanda ejecutiva a la cual se le va a dar curso. ¿Mm? En cambio, los títulos ejecutivos imperfectos, si bien son títulos ejecutivos, necesitan de una gestión preparatoria previa, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Para qué? Para perfeccionarlo. No es que no sean títulos ejecutivos, son títulos ejecutivos, pero necesitan ser perfeccionados para comenzar con la ejecución. Ejemplo de esto son las letras de cambio, el pagaré y el cheque cuando su firma um, no ha sido ratificada o no ha participado un ministro de fe en dicha ratificación o en su confección. En ese caso son títulos ejecutivos imperfectos y necesitan una gestión preparatoria de la vía ejecutiva que se denomina notificación judicial del protesto. Bueno, eso es lo que puedo decir respecto a los títulos ejecutivos. Podemos decir también que son taxativos porque son específicamente señalados por la ley. Esos son los títulos ejecutivos. Y ahora me voy a referir a la prescripción, ¿no? Ya, ¿cómo es esto de la prescripción? Bueno, ya habíamos avanzado un poco y le había dicho que lo que prescriben son las acciones. Las deudas no prescriben, las obligaciones no prescriben, solamente se desnaturalizan y pierden la acción. Sí podría decir su profesor de Derecho Civil. Bueno, em, entonces tenemos que ver cómo es el tratamiento de la prescripción respecto de los títulos ejecutivos. Y aquí hay que analizar dos cosas: el plazo y la forma en que se decreta o se declara la prescripción. Vamos a los plazos. Existen dos plazos o dos tipos de prescripciones: las prescripciones ordinarias y las especiales. Las ordinarias de tiempo normal y las especiales de plazo reducido. Las ordinarias, las, los títulos ejecutivos ordinarios o la acción ejecutiva emanada de esos títulos ejecutivos prescriben en 3 años, contados desde cuándo, contados desde que se hizo exigible la obligación. Desde ahí se empieza a contar el plazo de prescripción, desde que se hizo exigible la obligación. Y de largo tiempo. Las de corto tiempo son de un año. ¿Contado desde cuándo? Igual, desde que se hizo exigible la obligación. Pero aquí hay que hacer algunas salvedades o distinciones. Estos títulos de un año, en general, son títulos especiales y son títulos que se denominan títulos de crédito o títulos de crédito de dinero. Principalmente la letra de cambio, el pagaré y el cheque. La factura la dejamos fuera porque está en una ley especial. Pero la letra de cambio, el pagaré y el cheque tienen reglas generales respecto de la prescripción de un año. Veamos la letra de cambio y el pagaré, que se rigen por la misma ley, la 18.092, y el plazo de prescripción, como ya les dije, es desde que se hacen exigibles. ¿Desde cuándo se hacen exigibles la letra de cambio y el pagaré? Desde el vencimiento, desde el momento en que deben ser pagadas, desde que vencen, desde que se les puede exigir el cobro, desde el vencimiento. Hay documentos que son a la vista, es decir, a la presentación, otros que tienen fecha, desde el vencimiento. Desde ahí se empieza a contar entonces la prescripción. Y el cheque tiene unas normas especiales. ¿Desde cuándo se empieza a contar la prescripción? Desde el protesto, desde el protesto. Desde ahí se empieza a contar el plazo de un año. Ahora, respecto de la letra de cambio, el pagaré y el cheque, es necesario para convertirlo en títulos ejecutivos perfectos, hacer la notificación judicial del protesto, es decir, esta gestión preparatoria,
Y esta gestión preparatoria es bastante importante porque realizándola eh, se interrumpe la prescripción. Es importante, se interrumpe la prescripción. Ahora hay casos en que la letra de cambio, el pagaré y el cheque son títulos ejecutivos perfectos. Cuando la letra de cambio, el pagaré y el cheque son títulos ejecutivos perfectos, hay que distinguir. A ver, ¿qué hay que distinguir? Vamos a la letra de cambio y el pagaré que tiene normas especiales. Bueno, en general todo, la letra de cambio, el pagaré y el cheque, van a ser títulos ejecutivos cuando la firma en ellos esté abonada por un ministro de fe, por un notario. Es decir, cuando yo firmo ante notario una letra de cambio, firmo ante notario un pagaré, firmo ante notario un cheque, son títulos ejecutivos perfectos. ¿Por qué? Porque no hay que desconocer que la letra de cambio, el pagaré y el cheque en definitiva son instrumentos privados. Están en el numeral de los instrumentos privados y los instrumentos privados para que sean título ejecutivo, ¿qué es lo que interesa en el instrumento privado? En el instrumento privado lo que interesa es la firma, eso es lo que interesa, la firma. Entonces, cuando no hay dudas respecto del suscriptor, respecto del firmante, son títulos ejecutivos perfectos. ¿Ven qué sencillo? Cuando no hay dudas respecto al firmante, son títulos ejecutivos perfectos. Porque lo único que pueden hacer, si son títulos ejecutivos imperfectos y se hace la gestión, es negar la firma. Es lo único que se puede hacer. Entonces, en el caso que sea indubitada la firma porque fue hecha o fue abonada por un ministro de fe, es título ejecutivo perfecto. Ahora, la letra de cambio y el pagaré tiene una norma especial, porque la letra de cambio y el pagaré tienen que ser protestados por un notario, el cheque por el banco. Entonces, el protesto se puede realizar de manera personal o de manera no personal. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando ustedes van a protestar una letra de cambio o un pagaré, ustedes se la entregan al notario. ¿Y qué es el notario? El notario va a citar mediante una carta certificada al deudor. ¿Para qué? Para que vaya a pagar. Es muy común en los colegios que a veces las personas tienen que ir a buscar la letra de cambio y los pagaré a la notaría, entonces ustedes pagan en la notaría. Y si van a notaría, se supone que es para pagar. Van a pagar, el notario va a recibir la cantidad, el dinero, va a cobrar su tasa también, su honorario, y les va a devolver el documento. ¿Por qué le va a devolver el documento? Porque acuérdense que los documentos no solamente son autónomos, sino que son abstractos. Es decir, y esto en clases de derecho comercial seguramente se lo van a decir, se independizan de la causa, del documento o de la obligación que les dio origen, se independizan. Entonces, lo normal es que si uno va a la notaría cuando lo cita el notario, es para pagarlo. Pero puede pasar lo normal. Puede pasar que el deudor vaya a la notaría a explicar por qué no puede pagar o no sabe de qué se trata y el notario lo va a recibir. Y en ese momento va a realizar el protesto de manera personal. Y si el notario realiza el protesto de manera personal, no es necesario realizar la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que es la notificación judicial del protesto, porque fue hecho de forma personal en la notaría y el notario ministro fe, esto respecto del pagaré y la letra de cambio. Son los casos en que son títulos ejecutivos perfectos cuando el protesto se hizo de forma personal. Bueno, pasemos al otro aspecto de la prescripción respecto de la acción ejecutiva, que es esto de cómo se decreta, cómo se declara. Bueno, ustedes saben que en los juicios declarativos, juicio ordinario, lo normal es que la prescripción, para que el juez pueda decretarla, debe ser alegada. Es decir, el juez no puede declarar una prescripción de oficio, sino que tiene que ser solicitada por el demandado. Eso es un juicio declarativo. Pero en un juicio ejecutivo, en un juicio ejecutivo se invierte la regla. Y con la reforma al Código de Procedimiento Civil, la norma es absoluta actualmente, en el sentido de, bueno, ¿en qué sentido? En el sentido que el juez, al momento de proveer la demanda ejecutiva,
va a revisar estas cuatro condiciones que tiene que tener el título y si falla alguna condición no va a dar lugar a la ejecución, va a rechazar la demanda ejecutiva, no la va a proveer favorablemente. Y uno de los puntos esenciales es que puede declarar de oficio la prescripción de cualquier título ejecutivo. Actualmente, entonces, el juez civil, cuando se le presenta la demanda ejecutiva, si el título ejecutivo, o mejor dicho, la acción ejecutiva está prescrita, lo debe declarar de oficio, sea un título ejecutivo que tenga una prescripción de corto o de largo plazo, ordinario o especial también, podríamos decir. Entonces, eso respecto a estos cuatro requisitos de la ejecución que me interesan bastante. Ya, vamos a revisar la tramitación. La tramitación del juicio ejecutivo. A ver, bueno, en primer término, les debo indicar que el juicio ejecutivo se tramita al menos en dos cuadernos. El cuaderno principal o ejecutivo, que es el cuaderno donde se lleva el juicio propiamente tal, la discusión jurídica, que va a ser acerca de las excepciones. Y el segundo cuaderno, que tampoco puede faltar, es el cuaderno de apremio, que es el cuaderno en donde se va a llevar a cabo, se van a llevar a cabo em, todo lo que tiene que ver con la ubicación de bienes, que tiene que hacerlo en este caso el propio ejecutante, que está obligado a realizar estas gestiones de averiguación de bienes, de investigación de bienes, el embargo de bienes, eh, posteriormente la liquidación de los mismos y la entrega del bien o del producido al ejecutante. Bueno, también puede haber otro cuaderno que es el cuaderno de tercerías, al cual nos vamos a referir seguramente el próximo martes. Y bueno, y revisemos entonces el cuaderno principal y después vamos a revisar someramente el cuaderno de premio, porque el cuaderno de premio también tenemos que revisarlo el próximo martes, porque eh, ustedes quedaron en la materia de la liquidación. Entonces vamos a revisar someramente el cuaderno de apremio, a lo mejor lo revisamos también hoy, así que, bueno, vamos al cuaderno principal. El cuaderno principal o ejecutivo es el cuaderno donde se lleva adelante el juicio. Y en este caso podemos hacer un símil con por ejemplo, el juicio ordinario, en donde podemos decir que un juicio ordinario comienza por, o declarativo, comienza por gestión prejudicial, medida prejudicial o demanda. Aquí podemos decir lo mismo respecto a un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo puede empezar por, en este caso, medida prejudicial preparatoria o por demanda. Nada impediría que un juicio ejecutivo comience por una medida precautoria, prejudicial precautoria. He visto juicios ejecutivos que han sido iniciados así, cuando es muy importante el asegurar el resultado del juicio. Y no nos basta con el embargo, que ya nos vamos a referir al embargo, que la naturaleza jurídica del embargo también es bastante interesante. Al parecer, el embargo tiene una naturaleza más bien cautelar, aunque en el juicio ejecutivo esta naturaleza cautelar también está íntimamente vinculada con la naturaleza de ejecución de, la, la, de lo contenido en el título ejecutivo, porque realmente se embarga para ejecutar directamente, no para asegurar, porque el momento en que se asegura es muy corto, entre que se asegura y se liquida. Entonces podríamos decir que en el juicio ejecutivo, la naturaleza jurídica del embargo es más bien una medida de apremio o una medida accesoria a la ejecución. Podemos decir que es más bien vinculado al apremio de la ejecución. No es tan claro que sea cautelar. Es cautelar, pero no es esencialmente cautelar en el juicio ejecutivo. Sin embargo, en Chile existen y han existido embargos que son 100% cautelares. Esos embargos 100% cautelares están en el Código de Procedimiento Penal, que hay que recordar que todavía está vigente en Chile respecto de las causas de antes por lo menos Santiago, de antes del 2005, de antes del 16 de junio del 2005.
Entonces, si ustedes revisan el artículo 380 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, estamos hablando de un embargo cuya naturaleza es 100% cautelar. De hecho, es tan cautelar que se puede pedir durante el sumario, que ni siquiera es un juicio, es el antejuicio. Entonces, ahí cumple una labor 100% cautelar. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a la tramitación. La tramitación del juicio propiamente tal, entonces puede empezar por gestión preparatoria o por una medida prejudicial en general o por demanda. Las medidas prejudiciales en general son gestiones preparatorias. ¿Cuáles son las más importantes? Tres son las más importantes. Tres. La primera es la que ya nos hemos referido, este perfeccionamiento del título, que respecto de la letra de cambio para el cheque, donde lo importante es el protesto. Entonces hay que notificar judicialmente el protesto y el futuro ejecutado va a tener un plazo de 3 días solamente para hacer una cosa, solamente puede hacer una cosa, que es negar su firma, porque estamos frente a una gestión voluntaria, es preparatoria, y solamente se puede hacer lo que la ley permite hacer, que es negar la firma. Ahora ustedes van a decir, fácil, pues nego la firma y se acaba. No es tan así, porque si bien, como dicen los penalistas, hay ciertos aforismos que tienen los penalistas que es en mentir en causa propia no es delito. Efectivamente, mentir en causa propia no es delito. Ninguna parte está obligada a decir verdad en su juicio. No es delito, pero excepcionalmente sí es delito. Hay situaciones de mentira o de falsedades que sí son delitos, como el caso justamente de negar su firma en estos títulos ejecutivos representativos de dinero, letra cambio, pagaré cheque en esta gestión. En este caso, hay un delito especial vinculado a esta negación que se realiza. También ocurre lo mismo respecto de las materias de familia en en esta, en esta citación al alimentante para que declare sus bienes. Si miente u omite, también comete delito a pesar de ser parte en el juicio. O sea, excepcionalmente las partes, si mienten, cometen delito en estos casos, estos dos casos específicos. Bueno, también existen otras medidas, otras gestiones preparatorias, como son, por ejemplo, la confesión judicial, que ya se los dije. Y en este caso, por una modificación al Código de Procedimiento Civil, en el artículo 435, actualmente uno no puede citar a confesar deuda, podemos decir a secas, sin ningún fundamento. Actualmente hay que acompañar antecedentes que hagan verosímil la deuda, un correo electrónico, no, factura no, no sé, una guía de despacho, ¿no? Etcétera. Y con eso uno puede citar a confesar deuda. Y en ese acto, ustedes saben, pueden tener varias actitudes el confesante, no ir, se va a tener por confeso siempre y cuando se le haya percibido para esto, o podría dar respuesta vacía, se le va a tener por confeso, o bueno, si va y niega, se acabó la gestión preparatoria y fracasó la citación a confesar deuda. Y la otra es el reconocimiento de firma en un documento privado. En este caso, generalmente van juntas estas gestiones preparatorias, el reconocimiento de la firma y la confesión. Ahora, como lo importante es la firma, se reconoce la firma, aunque niega la deuda, se entiende por eh, preparada la vía ejecutiva. Pero no nos centremos en esto, centremos en el procedimiento que yo le voy a decir. Entonces, gestión preparatoria, si empieza por una gestión preparatoria el juicio, el único juzgado con competencia para conocer de la demanda va a ser el mismo ante el cual se hizo la gestión preparatoria, conforme al 178 del Código Orgánico. Ahora, la otra es la demanda, por demanda ejecutiva. ¿Qué requisitos tiene la demanda ejecutiva? Los mismos requisitos que cualquier demanda, es decir, los del 254 del Código de Procedimiento Civil, un requisito especial que sería el acompañar el título, y también los generales, que el cuerpo del escrito, la presuma, que aún no está derogado eso, y los requisitos de comparecencia en juicio, etc. ¿Cómo se va a proveer esta presentación de la demanda? Pensemos que si se presenta la demanda cumple con todos los requisitos, por lo tanto va a haber una resolución que se denomina despáchese. ¿Qué es lo que está despáchese? Todos los manuales dicen lo mismo, no hay ningún problema en decir lo mismo también. Despáchese significa que es el mismo tribunal se está dando una autoorden, ¿para qué?
para confeccionar un segundo cuaderno, que es el cuaderno de apremio, y dictar la primera resolución del cuaderno de apremio, que es el mandamiento de ejecución y embargo. No me voy a referir a las naturalezas jurídicas de las resoluciones judiciales porque no tenemos tiempo para eso. Y una vez que está dictado el despáchese, hay que notificar. ¿Cómo se notifica? Bueno, esto se notifica como se notifica cualquier demanda, personalmente, por el 44, por cédula. Obviamente se va a poder notificar la demanda ejecutiva por cédula cuando no ha sido la primera gestión en juicio. Notificada la demanda, no pasa nada. Eso es lo más raro. No pasa nada. Lo que tiene que pasar en el cuaderno de apremio. Tiene que haberse producido el requerimiento de pago. Requerido de pago que sea el deudor en el cuaderno de apremio, que puede ser requerido de varias formas, ya vamos a verlo cuando veamos la tramitación del cuaderno de apremio. Requerido que sea de pago, tiene un plazo de 8 días, si es requerido dentro del territorio de competencia del tribunal, 8 días para poner excepciones. Si es requerido fuera del territorio de competencia del tribunal, ahí vamos a tener varios problemas, pero van a ser 8 días más tabla. Bueno, ¿y qué actitudes va a tener el ejecutado en este caso? En este caso es interesante porque el ejecutado es la parte pasiva en el juicio. El ejecutado, en este caso, si no hace nada, va a tener hartas consecuencias, a diferencia de lo que ocurre en el juicio declarativo. Y eso también es interesante, puede ser un paralelo entre el juicio ejecutivo y el juicio declarativo. Pero si no dice nada, va a perder el juicio. La única posibilidad de defensa que tiene el ejecutado es oponiendo excepciones. Oponiendo excepciones que están solamente en el catálogo del 434. Y ya nos podríamos referir a eso en otra clase, el catálogo 434, 64, perdón. Opuesta a la excepción dentro de plazo, el escrito de excepciones también tiene sus características. La primera característica es que debe estar fundado en alguna de las excepciones que reconoce la ley y tiene que señalar los hechos en que se funda esa excepción y por último debe ofrecer medios de prueba, porque si no ofrece medios de prueba, no se va a recibir la causa prueba. Bueno, una vez presentada el escrito de excepciones, de oposición de excepciones, se va a dar un traslado de 4 días al ejecutante para aquí, para que haga observaciones a las excepciones. Ustedes pueden revisar en mi página web, que ahí hay un cuaderno principal tramitado completamente. Una vez que se presentan las excepciones y se contesta o no mediante estas observaciones por parte del ejecutante, el juez recién va a revisar el proceso y va a ver si hay, primero, va a ver si las excepciones fueron opuestas dentro de plazo y son las excepciones que señala la ley. Se interponen todas juntas también, no se puede interponer en momentos diferentes. Si cumple con esas dos condiciones, interpuestas dentro de plazo y son las que señala la ley, el juez va a declararlas admisibles y acto continuos y hechos pertinentes, controvertidos sustanciales, debiera recibir la causa a prueba. La recepción de la causa a prueba, la interlocutoria de prueba va a tener los mismos requisitos de la interlocutoria de prueba normal en el juicio declarativo y debe ser notificada por cédula o personal si es que se quiere, pero generalmente por cédula porque esa es la norma. Y va a haber un plazo, se va a abrir un probatorio. Recuerden que los probatorios son plazos comunes, por lo tanto van a empezar a regir desde que se notifique a la última de las partes. Se va a abrir un probatorio de 10 días y en esos 10 días se va a poder rendir toda clase de pruebas. Vencido el probatorio, hay 6 días para hacer observación en la prueba. Vencidos esos 6 días se puede citar a las partes de sentencia y se dicta la sentencia. La sentencia es igual como en el juicio penal. La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. ¿Cuál es la sentencia absolutoria? La sentencia absolutoria es aquella que acoge al menos una excepción presentada por el ejecutado. Si se acoge una, al menos una, se va a perder el juicio ejecutivo y la sentencia va a ser absolutoria. En el caso de la sentencia condenatoria, significa que va a rechazar todas las excepciones presentadas por el ejecutado y a su vez las excepciones, perdón, la sentencia eh, condenatoria se subclasifica en de pago y de remate. ¿Cuál es una y cuál es otra? Muy sencilla. La de pago corresponde a que el embargo sea producido respecto a la especie o cuerpo cierto debido. En este caso se dice que es de pago porque basta que una embargada se entregue la cosa, la especie o cuerpo cierto debida,
al ejecutante para pagarse. Muy sencillo el pago. Se le quita al ejecutado y se le entrega al ejecutante. Por eso es de pago. Sencillo. En cambio, la de remate corresponde a aquella sentencia en que la especie embargada no corresponde a la especie o cuerpo cierto de vida o no es una cantidad de dinero. Es decir, se embargó una cosa que hay que liquidar. Es decir, se embargó una cosa que es necesario que se venda para producir dinero y ese dinero después ser entregado al ejecutante. Eh, ¿Qué importancia tiene esta clasificación? La importancia está para el cumplimiento. En las sentencias de pago se van a cumplir una vez que estén ejecutoriadas por razones obvias. Y las sentencias de remate se va a seguir adelante con el embargo, se va a retirar la especie, se va a liquidar, a vender, se va a entregar el dinero a la cuenta corriente del tribunal, pero recién cuando hay que pagar, cuando hay que entregar el dinero al ejecutante, ahí se paraliza. Ahí tiene que estar ejecutoriada para hacer la entrega, pero no se paraliza después del embargo. ¿Ya? Esa es la sentencia de remate. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay que rematar para producir dinero, para entregarle al ejecutante. Eso en somera, bien somero, es el procedimiento del cuaderno principal o ejecutivo. Entonces, eso es lo que quería que yo tuviera, que ustedes tuvieran claro, por lo menos a esta altura. Y yo creo que ya lo tienen claro porque esto es materia que ya abordaron. Entonces, seguramente vamos a revisar otras materias y vamos a hacer hincapié en algunas de estas cosas que he expuesto en esta clase sincrónica. Eh, el 22, perdón, el 23 de junio de 2023, más o menos como a las 11:30. ¿Ok? Así que me despido y cualquier duda las conversamos a las 11:30 o incluso me pueden escribir. Entonces, que estén muy bien.